va a- Listo, Doc. Entonces, bueno, entonces bienvenidos a todos. Bueno, entonces, el nombre pues, de la ponencia de hoy es el cálculo y análisis de estudios de sostenibilidad ambiental desde el principio bioético y responsabilidad en la Universidad Militar Nueva Granada. Este está enfocado principalmente a la sede de campus y corresponde a una vigencia de los años 2018 y 2019. En esta presentación quiero hacer una claridad. Esta presentación, pues digamos, tiene unos datos que hacen parte de mi tesis doctoral. Entonces hay en algunas partes que, digamos, no tengo, digamos, la información completa, obviamente, pues porque todavía no he terminado, todavía no he hecho la sustentación. Adicional de eso, hay algunos datos que están dentro de algunos artículos, entonces por eso todavía no los presento en esta versión. La agenda del día de hoy constará de 4 puntos. El primero es mostrar los resultados de la huella ecológica y huella de carbono del campus de la Universidad Militar. Me voy a enfocar principalmente a esos temas. Obviamente haré una pequeña introducción a algunos temas. Claro está que en diferentes webinars y sobre todo en el webinar que hizo mi compañero Florentino, dejó claro, pues digamos, qué era la huella ecológica, qué era la huella de carbono. Entonces voy a hacer una aproximación muy, muy rápida a esos temas. Segundo, voy a tratar todas las acciones de mitigación de la huella ecológica y huella de carbono encontradas pues dentro de la universidad. Y adicional a eso, pues en este proceso, no solo de huella ecológica ni huella de carbono, sino de sostenibilidad, pues llevo trabajando aproximadamente 11 años, obviamente apoyado directamente por la Universidad Militar, desde sus programas, desde toda la parte administrativa, desde la parte docente, desde la parte de investigación. Entonces voy a mostrar algunos de los proyectos que se han desarrollado en este tiempo y que nos dan la fortaleza como universidad sostenible. Tercero, una pequeña reflexión bioética del tema que estamos viendo hoy. Y cuarto, una parte de preguntas y dudas. Entonces, entendido, pues digamos, nuestra agenda. ¿Me están escuchando bien? Sí, perfecto, Oscar, sí. Listo, perfecto. Muchas gracias. Entonces, comencemos. Bueno, entonces, la huella de carbono. Pues digamos, la huella de carbono y la huella ecológica hacen parte de los estudios de sostenibilidad. Entonces, dentro del proyecto de investigación doctoral que yo he desarrollado, he visto que, digamos, en la actualidad, eh, pues ha tomado una gran importancia a nivel mundial, sobre todo en las universidades, por medir estos, estos indicadores. ¿Para qué? Pues para reconocer, pues digamos, la responsabilidad de cada uno de los integrantes, pues de las comunidades y obviamente las influencias sobre el ambiente que generan, pues digamos, todas sus actuaciones. Entonces, por lo anterior, pues es importante reconocer el comportamiento de las personas y cómo pueden contribuir al aumento de la disminución de impactos ambientales generados en las actividades diarias. Aquí nos vamos a centrar obviamente en unas cifras técnicas recolectadas, pues digamos, en estas dos huellas, pero hay que resaltar algo en la parte de sostenibilidad y en todos los temas que hemos venido tratando en los webinars. Un actor, el actor más importante, pues obviamente es el hombre y sus comportamientos. Del comportamiento de nosotros, muchas de estas actividades o muchos de estos, de estos indicadores pueden cambiar. Entonces, por eso, digamos, tenemos incluido el principio bioético responsabilidad para ver la influencia de los valores de los integrantes de la comunidad neogranadina y de los habitantes del área de influencia eh, en cuanto al ambiente. Hago una pequeña pues, relación de lo que ha pasado, pues, digamos, con el tema de sostenibilidad. Eh, Esto fue ampliamente expuesto por el doctor Florentino Márquez. Entonces, en los 70 hubo la conferencia sobre clima, calentamiento global, cómo amenaza el planeta. Llegó la ONU en la parte de Estocolmo, se trató toda la parte del principio de precaución y se acuñó el término de al final del tubo. En los 80 ya estuvo la Estrategia Mundial de Conservación, que aborda el ecodesarrollo y el biocentrismo.
Posterior a eso, la Carta Europea, en donde hay una expresión geográfica de, de las políticas económicas, sociales, culturales, ecológicas y antropocentristas. Y el informe de Brundtland, donde acuña nuestro concepto de desarrollo sostenible. Después tuvimos la Cumbre de Educación Ambiental en los 90, el principio de cooperación entre estados, llamado para los gobiernos locales, asuman la responsabilidad de los gases de efecto invernadero, y se acuñó el término pues, también de toda la parte de servicios ambientales. Ya en el año 2000 empezamos con los objetivos del milenio, 8 propósitos, que también ya los conocemos. La cumbre de Johannesburgo, para reafirmar el compromiso de los objetivos del milenio, para gestionar fondos pues, para los países de tercer mundo. Y Río +20, con temas de economía verde y retorno del futuro que queremos. En el 2015 ya se crea, pues, digamos, la Agenda 2030, que crea los 17 ODS, que es a los cuales, pues, digamos, nos atrae este webinar el día de hoy. Y más recientemente, en el 2016-2018, se crean 2 ISO, la ISO 37101 del 2016, que es la de Desarrollo Sostenible en Comunidades. En este momento, pues digamos, nuestra universidad o las universidades somos comunidades que tenemos una población flotante, entonces es importante tenerla en cuenta. Y la 37120 del 2018, que son los indicadores de servicios y calidad de ciudades que establece los indicadores para toda la parte de ciudades sostenibles. Teniendo en cuenta eso, nos vamos a enfocar, pues, digamos, en la parte de objetivos sostenibles, en el objetivo, principalmente en el objetivo 11, que es el objetivo de ciudades y comunidades sostenibles, y el objetivo producción y consumo responsable. Entonces aquí, y obviamente el 4, que es toda la parte de educación para la calidad. Entonces vamos a ver en el transcurso de la presentación cómo hacemos estos objetivos reales con acciones dentro de la universidad. Yo siempre he hablado de un término que nos llama a la bioética en acción. La bioética en acción es que, obviamente las teorías son importantes, pero también es importante las acciones que nosotros generemos para el desarrollo sostenible. Las acciones en cuanto a comportamiento, en cuanto a programas, en cuanto a actividades, en cosas tangibles que apoyen la sostenibilidad desde cualquiera de estos objetivos. Entonces, esto es lo que ha llamado este webinar y estoy muy contento porque hay una respuesta muy positiva de la universidad frente al desarrollo sostenible y al cumplimiento de todos los objetivos. Nuestro plan rectoral, dentro de sus principios rectores, orientadores, el 5 está la responsabilidad ambiental, que va de la mano con el eje programático proyección social, que es el 6. Y las líneas de acción en las cuales estamos involucrados es en la 3, fortalecimiento de los recursos para la sostenibilidad. En el 2, calidad para la vida de entornos de espacios participativos. Y en el 5, infraestructura amable con la comunidad, en la cual, pues, digamos, tenemos esa parte. Estas líneas de acción se cobijan también con el fomento de la investigación y la producción académica de nuestro campus. Bueno, como objetivo general, me va a permitir leerlo. El objetivo general de este proyecto es calcular y analizar los estudios de sostenibilidad ambiental desde el principio bioético de responsabilidad, adaptado a la singularidad de las actividades de prestación de servicios de educación superior, desarrollados en la Universidad Militar Nueva Granada, sede Campus Nueva Granada, Cajicá, en Cundinamarca, que permite utilizar los resultados como un indicador de impacto de las actuaciones de la institución sobre el ambiente, para poder utilizarlo como herramienta de apoyo para toma de decisiones sostenibles. Es importante saber, pues, digamos, cuál es el objetivo de la investigación y obviamente por qué queremos conocer estos comportamientos de nuestro campus. Bueno, para hacer una breve introducción, pues vamos a hacer qué es el principio de responsabilidad. Entonces, según Carvalho y Ferreira, para que el ser humano pueda entender la importancia de preservar el ambiente y la biodiversidad, es necesario superar la discusión sobre la sostenibilidad y practicarla, que es lo que les decía un poco de la bioética en acción.
de la sostenibilidad en acción. Hemos visto que cuando les presenté el cuadro de todas las cumbres, llevamos prácticamente, no sé, 50 años haciendo cumbres, haciendo diferentes sitios. Hay avances, pero digamos no son los avances que queremos. Entonces es importante practicar y llevar a cabo los proyectos y los sueños que tenemos pues, para la sostenibilidad. Tomando como base el compromiso ético con las generaciones futuras y deseando y permitiéndoles la posibilidad de tener un equilibrio ecológico propiciador del buen vivir con los valores de responsabilidad. Y según Jonas, en 1985, la responsabilidad es el cuidado, reconocido como deber por otro ser, cuidado que dada la amenaza de su vulnerabilidad se convierte en una preocupación. Entonces es importante tener estos conceptos claros, que es por el cual vamos a abordar la responsabilidad. La huella ecológica, que es uno de los ítems que vamos a analizar, bajo la metodología de RENS de 1998, es una herramienta que se conoce como un indicador de sostenibilidad, el cual define una herramienta que permite estimar los requerimientos en términos de consumo de recursos y asimilación de residuos de determinada población o economía expresadas en áreas de tierra productiva, o sea, en áreas de tierra que va a requerir para su subsistencia. Y la huella de carbono, según Narvete, la huella de carbono determina las emisiones de gases de efecto invernadero. Ya también tuvimos un webinar liberados a la atmósfera como consecuencias principales de las actividades antrópicas, de las actividades que nosotros generamos. Entonces, en particular, estas últimas dan cuenta del impacto que generan en el ambiente a través del balance de sostenibilidad, atendiendo estándares como los propuestos en el Global Report Initiative, que son, pues, digamos, los que tenemos en este momento. Y bajo lo cual baso las metodologías de cálculo. La delimitación del proyecto, pues el campus Nueva Granada, entonces acá está nuestro render de esta actividad. Entonces, todas las actividades que se desarrollan aquí y vamos a analizar, pues digamos, toda la comunidad que tenemos dentro de la universidad. Principalmente nos centramos en lo que es estudiantes, docentes, administrativos, que son, pues, digamos, los que se tenían acceso directamente para los datos de la tesis. Entonces vamos a saltar de una vez a los resultados. Entonces, dentro de la huella ecológica, se utilizó la metodología de RENS. Entonces, aquí va a presentar unos cuadros y unas gráficas de los 2 años de consumo, expresados en toneladas de CO2. Entonces, la huella ecológica de consumo para el año 2018 y 2019 es importante tener una claridad. Nosotros, de acuerdo a los datos suministrados y a los datos recolectados, nos basamos en una huella ecológica de recursos, de consumo de recursos, principalmente energía eléctrica, agua potable y papel. Para nuestra universidad está en este momento, para el año 2018 y 2019, con estos 3 recursos. Ya para el 2020 estamos trabajando para ingresar nuevos datos de consumo, como consumos de alimentos y diferentes consumos de utensilios dentro de la universidad y químicos. Entonces, es importante pues tener esa claridad. Entonces, los recursos que se analizaron fue la energía eléctrica, el agua potable y el papel. Entonces, dentro de estas tenemos que para el 2018 tenemos 955.17 toneladas de CO2 de consumo, en agua potable 12.75 toneladas de CO2 y en papel 7.24. Para un total de toneladas de CO2 consumidas para el 2018 975.16. Para el 2019, en consumo de energía, tenemos 1.105.29 en energía eléctrica, en agua potable 26.77 y en papel lo que es 6.47 para 1.038.53. Entonces tenemos acá las variaciones. Tenemos unas variaciones significativas, sobre todo en el consumo de agua potable, que son, pues, digamos, alertas pues para los sistemas, pues, digamos, de gestión de la universidad y obviamente pues para los consumos que estemos llevando en este momento.
una gráfica, pues para que ustedes conozcan, pues digamos, un poco más o puedan observar, pues digamos, los diferentes consumos. Entonces, en el azul ven el 2018 en toneladas de CO2 y en el naranja ven el 2019 en toneladas de CO2. Como pueden ver, la gran mayoría de generación de consumo de recursos está direccionada a la energía eléctrica. El agua potable obviamente pues también tiene un comportamiento y el papel, que el papel pues va registrado principalmente en lo que es consumo de papel de impresiones, eh, todo lo que es fotocopiado y que eso se convierte en un residuo sólido que va al centro de acopio. Entonces de allí se obtienen los datos. Entonces, ¿cómo se interpretan estos datos? Estos datos que tenemos acá se deben convertir para tener una variación de de cuál es la afectación que tenemos en nuestro terreno. Entonces, durante el 2018, la variación entre población del 2018 al 2019, el 2018 tuvimos 5.506 personas en población, en 2019 aumentó a 6.145. Tenemos una variación de 11.61. Entonces es importante porque los datos de la huella ecológica se concadenan con el número de personas que estén consumiendo esos recursos dentro del campus. Adicional a eso tenemos un almacenamiento de carbono. Como todos saben, nuestro campus está ubicado en un lugar privilegiado. Tenemos diferentes tipos de bosques y para hacer una aproximación al almacenamiento de carbono se realizó esta tabla en la cual pues esta tabla hace parte de Brown y Lugo, en el que el bosque que digamos más se asemeja a nuestro bosque es el bosque nuboso tropical maduro. Tenemos una parte primaria de 2 y un secundario 1 en toneladas de carbono. Y eso lo llevamos ya a la huella ecológica de nuestro campus para los 2 años, que tiene principalmente la fórmula, se va a dar en hectáreas año, entonces tiene las emisiones en toneladas de CO2 por cada uno de los recursos, la sumatoria de cada uno de los recursos, energía, agua y papel, la fijación de toneladas año, en toneladas año, que es un indicador que nos da de acuerdo, pues digamos, a la cobertura vegetal que tengamos, y la superficie de nuestro campus, que en este momento es de 73 hectáreas. Entonces tenemos para esta huella ecológica del 2018, que tenemos 723.10 hectáreas año de consumo. Y la huella ecológica de 2019 tenemos 765.35 hectáreas año. Pero ¿esto en qué se traduce? Se traduce en la siguiente información que tengo acá en la infografía. Entonces, ¿cuántos campus Nueva Granada, Cundinamarca, se requieren para satisfacer la demanda de recursos naturales de la comunidad neogranadina? Si seguimos con el consumo como lo llevamos, en el 2018 necesitaremos 9.9 campus, UMNG de 73 hectáreas para satisfacer todas las necesidades de nuestro campus, o sea, todas las necesidades, tanto en energía, como en agua, como en consumo de papel, para tener, pues, digamos, una sostenibilidad dentro de esa parte. Y para el 2019, esta parte aumentó a 10.48 campus UMNG de 73 hectáreas para satisfacer las necesidades. Esto se da principalmente pues, por el aumento de energía, pero como ustedes pueden ver, la cifra entre el 2018 y el 2019, la variación no es muy grande, principalmente porque tenemos una variación de población del 11.61, pero la sostenibilidad pues se está manteniendo en un nivel, pues, digamos, aceptable. Entonces, pues para eso, esta medición nos da una idea para tomar nuevas decisiones sobre la sostenibilidad y las acciones que debemos tomar como participantes de la comunidad neogranadina, pues para bajar estos consumos de huella ecológica. Ya pasando a lo que es la huella de carbono, la huella de carbono o inventario de los gases de efecto invernadero de la Universidad Militar se hizo principalmente con el estándar corporativo de la contabilidad de reporte, que es HW World.
Entonces, esto satisface los requisitos de la norma 14.064 respecto a todas las mediciones de GEI. Entonces, es importante resaltar que para la universidad se discriminaron dos fuentes de resultados. Entonces, se hizo el alcance 1, que corresponde a todo lo que es fuentes fijas, fuentes móviles, fuentes fijas. Las fuentes móviles, pues, son los automóviles, todos los automóviles de y camiones y busetas que hace parte, digamos, de nuestro parque automotor de la universidad propios. Las fuentes fijas, pues principalmente lo que hace referencia a todo lo que es estaciones de carga, eh, diferentes emisiones que generamos dentro del campus y emisiones de proceso, emisiones pues digamos que se llevan de acuerdo a los procesos de la educación superior. Y en el alcance 2 tenemos todo lo que es energía adquirida. No tuvimos en cuenta el alcance 3, que hace parte de viajes y viáticos por acceso a la información. Ese estará, pues, digamos, presente para la mención de este año de 2020. Entonces, aquí lo que hicimos fue hacer una tabla en la cual, pues, digamos, relacionamos las emisiones, los diferentes GEI, por ejemplo, el CO2, el CH4, el NO2, los compuestos fluorocarbonados, el SF6, que son todas las partes de fluorocarbonados, y sacamos una representación de cada uno de ellos para tener las toneladas de cada uno de los alcances. Estos alcances nos dieron para el 2018 y para el 2019 la cantidad de toneladas de CO2 equivalentes al año. Entonces tenemos en el alcance 1, en el 2018, 90.71, en el alcance 2, 351.85, para un total de la huella de carbono de la universidad de 442.56. Y en el 2019, en toneladas de CO2 equivalente año, tenemos para el alcance 1, 63.46 y para el alcance 2, 369.26, para un total de 475.72 435.72 toneladas de CO2 equivalente. Como podemos ver, hay una disminución en la huella de carbono para este año. Nuevamente, pues digamos las gráficas discriminadas. Entonces, como podemos ver, tiene una relación directa con la huella ecológica. Entonces, miren, las fuentes de emisiones para el alcance 2 es la energía adquirida. Entonces, toda la conectividad, todo el consumo de energía eléctrica que estamos realizando es la que está dando el mayor índice de toneladas de carbono en la cual le sigue, pues obviamente, las fuentes móviles y las fuentes fijas. Entonces, tenemos una participación en el alcance 1 del 15% y el alcance 2 del 85%. Eso nos da a entender que tenemos que trabajar directamente con la parte de adquisición de energía y obviamente toda la parte de energías limpias, como lo tratábamos en el anterior webinar, toda la implementación de energías sostenibles para nuestro campus. Y en el 2019 se presenta, pues digamos, un comportamiento a la baja tanto en fuentes móviles y en fuentes fijas, de acuerdo a controles de consumos de combustible, y en energía eléctrica algunos programas de actualización tecnológica que se llevaron también bajó un poco esta, esta medición. Sin embargo, siguen siendo, pues digamos, unos valores, pues digamos, altos para el consumo y pues para la población que nosotros tenemos. Entonces también tenemos un alcance, en el alcance 1 el 15% de participación y en el alcance 2 un 85%. Esto también se trata de acuerdo a la cantidad de población que tenemos. Entonces, tenemos una comunidad neogranadina en el campus Nueva Granada, que es una representación del 100%, la huella de carbono y una intensidad de las emisiones. Aquí en la intensidad de las emisiones en kilogramos de CO2 equivalentes, esa intensidad pues es baja de acuerdo al número de participantes que tenemos dentro de nuestro campus. Entonces tenemos 0.08 para el 2019 y 0.07 para el 2019 y 0.08 para el 2018. Entonces, esa intensidad nos da, pues, digamos, que nuestra huella de carbono, pues, en este momento por persona es manejable, pero institucionalmente sí debe, pues, digamos, generarse algunos planes de mejora, pues, para esta parte.
Bueno, ya terminamos el punto 1, que es resultados de la huella ecológica y huella de carbono, que era la parte de datos. Entonces, vamos a iniciar con la parte 2. La parte 2, que es las acciones de mitigación de la huella ecológica y la huella de carbono en el campus. Entonces, aquí vamos a presentar una serie de actividades, una serie de estrategias y recomendaciones que se presentan para disminuir estas huellas. Entonces tenemos un listado inicial en el cual, pues digamos, tenemos buenas prácticas en las instalaciones eléctricas, buenas prácticas de sensores interruptores horarios y zonificación, establecimiento de indicadores de eficiencia energética y su seguimiento, autogeneración con sistemas solares fotovoltaicos como fuente de energía eléctrica principal o de respaldo, tener unos protocolos de mantenimiento para actualizar y considerar el ahorro de energía como variable determinante dentro de los establecimientos de los protocolos, establecimiento de herramientas de registro en tiempo real de consumos de energía, agua, papel y combustibles, población y viajes, entre otros, para generar unos datos de huella ecológica y huella de carbono más robustos. Creación de un centro de estudios de sostenibilidad para la Universidad Militar Nueva Granada, y obviamente seguir reportando y participando en las redes de universidades sostenibles y rankings internacionales a los cuales estamos suscritos actualmente, algunas que se han radicado dentro del proyecto de investigación y otras que la universidad pues ya hacía parte. Entonces estamos suscritos a lo que es la RAUS, que es la Red Ambiental de Universidades Sostenibles, a la Red Colombiana de Formación Ambiental, a la ARIUSA, que es la Alianza de Redes Iberoamericanas y Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente. Estamos trabajando pues con proyectos pues para toda la parte de certificación LEED, que es para toda la parte de construcciones sostenibles. Un ranking que ya llevamos presentando junto con la Oficina de Direccionamiento Estratégico, en el cual aportamos toda la universidad a esta información, es en el Green Metric. Y obviamente pues estamos trabajando pues para nosotros como universidad, ya contamos con la ISO 14001. Entonces en este momento pues tenemos todo lo que sería la huella de carbono y la huella y el carbono neutro certificado, que son dos estrategias del ICONTEC que fácilmente las podemos obtener en la universidad. Entonces voy a continuación a mostrar este pequeño video, solo dura un minuto, para que por favor vean muchas de las actividades que hemos generado en el campus. Este video fue realizado en conjunto pues con Discovery Channel, es un video pues digamos de la universidad y muestra el trabajo conjunto de toda la universidad en temas de sostenibilidad. Entonces vamos a ver el video. Se inspiraron en la naturaleza ejecutando un proceso de construcción amigable con el medio ambiente. Se inspiraron en su funcionamiento para aprovechar constantemente los recursos que les ofrecen. Oscar, no se escucha bien el volumen. Promoviendo una constante revitalización de las zonas verdes y reduciendo la tala de árboles. Se inspiraron en su tranquilidad. La naturaleza es sabia y nos ha enseñado todo, a crecer, a conectarnos, a construir el mundo que conocemos. Para seguir aprendiendo de ella, la Universidad Militar integró su campus de Cajicá en perfecta armonía con la naturaleza, transformándolo en un laboratorio vivo. Se inspiraron en la naturaleza ejecutando un proceso de construcción amigable con el medio ambiente. Se inspiraron en su funcionamiento para aprovechar constantemente los recursos que les ofrece y también para gestionar su cuidado mediante procesos sostenibles. Se integraron a su entorno, promoviendo una constante revitalización de las zonas verdes y reduciendo la tala de árboles. Se inspiraron en su tranquilidad para crear espacios con jardines y miradores, que son el salón de clase de sus estudiantes. Se inspiraron en su grandeza, fomentando la cultura de tren, que además le da acceso a los habitantes de la zona. Sí, aprendieron de la naturaleza. Y hoy están dentro de ella para entregarle al mundo profesionales con nuevas formas de pensamiento y con la conciencia de un mundo sostenible. Universidad Militar Nueva Granada. Listo. Entonces, como pudimos ver en el video, la naturaleza. Pudimos ver en el video, hay diferentes acciones que ha implementado la universidad en los últimos años
para llegar, pues, digamos, a esta fortaleza en la parte de sostenibilidad. A veces, digamos, lo que yo opino de nuestra universidad y veo, digamos, a veces nos falta mostrar un poco todas las fortalezas que tenemos al interior, pues, digamos, de nuestra universidad. Y en este momento voy a pasar a ver algunas acciones de mitigación que hemos desarrollado en los últimos 11 años y que la idea es, pues, digamos, que aporten a la sostenibilidad y obviamente a los datos de huella ecológica, huella de carbono y al desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible dentro de la universidad. Entonces tenemos actividades como el taller de servicio ambiental, que busca generar un vínculo entre los estudiantes de 10º semestre de la Universidad Militar, que apoyan principalmente el sistema de gestión ambiental de la universidad. Como les había dicho, pues, digamos, actualmente, pues, estamos certificados en la ISO 14001. También fue un proyecto en el cual participé y se llegó, pues, digamos, a buen término. Entonces, la idea inicial con los ingenieros ambientales de nuestro programa es apoyar principalmente en la universidad en cuanto a sus problemáticas ambientales y posterior a eso también al sector defensa, entidades públicas y municipios que lo requieran, donde ellos aplicarán sus conocimientos de manera interdisciplinar con proyectos ingenieriles de carácter interdisciplinar para apropiación de conocimientos en la parte de sostenibilidad. Estos son los programas de gestión con los que cuenta la universidad: el uso eficiente de los recursos renovables, la gestión integral de los residuos sólidos, el saneamiento ambiental, la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares, y los RAES, que son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, el manejo silvicultural y las emisiones atmosféricas. Entonces, estos datos, estos proyectos, estos programas los entraría a apoyar directamente los estudiantes del programa, junto, pues, obviamente con los funcionarios. Entonces, estas acciones, pues, dan un aprendizaje basado en problemas que nos lleva principalmente a toda la parte de educación ambiental en cuanto al análisis de aguas, identificación de muestras problema, trabajo en equipo, análisis de parámetros y establecer planes de acción para la mitigación de algunos temas. Dentro de esto también podríamos tener lo que es el reconocimiento de especies arbóreas, procesos de la planta de tratamiento de aguas residuales, que tenemos dentro de nuestro campus, variables biológicas de humedales naturales y artificiales, la gestión de residuos sólidos dentro de nuestro centro de acopio propio también de la universidad, también módulos de compostaje y lombricultura, el comportamiento del río Bogotá, el análisis de la biodiversidad de nuestro campo y estabilizadores solares de agua que tenemos al servicio de nuestro campus. Todo esto, pues, obviamente de la mano de docentes y obviamente estudiantes y toda la parte administrativa de nuestro campus y de nuestra universidad. Dentro de los ejes programáticos de la sostenibilidad que hemos venido trabajando, son unos ejes temáticos en cuanto a la prevención y control de la contaminación, el sistema de gestión ambiental, la producción limpia, el saneamiento ambiental, el ordenamiento territorial y la investigación ambiental. Y a continuación, rápidamente, voy a mostrar algunos de los proyectos que se han desarrollado en los últimos años y que dan cuenta, pues, de acciones de mitigación para toda la parte de huella ecológica, huella de carbono dentro de la universidad. Entonces tenemos un proyecto de inventario, identificación y marcación de georreferenciación de 5.000 árboles de la universidad, en el cual, pues, se inventariaron, se verificó el estado, se marcaron todos los árboles. Entonces todos los estudiantes, pues, han visto que la mayoría de árboles están plantados no, sino están marcados con estas plaquetas para identificar, pues, digamos, sus diferentes actividades. Y adicional a eso están en un sistema de información. El sistema de información está en un archivo ArcGIS, en el cual, pues, digamos, los puntos rojos que ustedes ven acá en el plano son los puntos donde tenemos las principales plantaciones que ha hecho la universidad, en los cuales se lleva un control y obviamente un control investigativo, porque esto se convierte en corredores biológicos. ¿Corredores biológicos para qué? Para fauna. Fauna principalmente avifauna y pequeños mamíferos que van por estos corredores biológicos, y esto también presta unos servicios ambientales estratégicos para la universidad, como es el control de temperatura, el control de vientos, el control de material particulado, obviamente la belleza escénica,
Entonces, en los últimos 6 años se han sembrado aproximadamente 5.617 árboles, de los cuales, pues, digamos, ya tenemos una gran fortaleza que nos ha permitido los siguientes proyectos que les voy a mostrar. Como les decía, esto ha traído mucha fauna. Igual también tenemos la ventaja y la bendición de contar con humedales dentro de la universidad. Entonces, lo cual, pues, digamos, ha traído diferentes especies de avifauna a nuestro campus y de mamíferos. Estos, digamos, lo hacemos de la mano con la Facultad de Ciencias Básicas en diferentes proyectos en los cuales participamos en conjunto con la Facultad de Ingeniería. Esto nos llevó a esa fortaleza en avifauna, nos llevó a generar el proyecto Observatorio de Aves, que ustedes también lo pudieron ver en el video, en el cual, pues, buscaba inducir al reconocimiento de valoración y estudio de preservación de las especies de avifauna presentes en el campus, para generar una convivencia armónica entre la comunidad neogranadina y el medio físico, establecer la adquisición de conocimientos, valores y habilidades de investigación, y suscribir algunos convenios con algunas entidades ambientales. Estos son, pues, digamos, los renders de ese proyecto. Acá está, pues, la imagen satelital, pues, digamos, donde está ubicado nuestro proyecto, Observatorio de Aves. Está cerca a los humedales y a la Ronda del Río, donde tenemos el mayor avistamiento de aves. Y esta es una de las primeras fotos cuando estuvo construido nuestro Observatorio de Aves. Ahorita tiene unas modificaciones, que es el acceso, se modificó, pues, para que fuera más seguro, pero los invito, pues, digamos, a los que no lo conozcan a visitarlo y agendar, pues, cuando ya podamos agendar esa visita. Otras acciones, pues, la creación de programas, principalmente en el que estuve involucrado fue en la creación del programa de Ingeniería Ambiental, del cual fui director hasta el domingo. Entonces, fueron 4 años y 7 meses, pues, de trabajo fuerte en este programa. Ahora estoy en la parte de docencia. Y uno de los últimos proyectos que también fortalece, pues, digamos, el compromiso en la universidad y sobre todo el apoyo de la Rectoría y la Oficina de Direccionamiento Estratégico, tenemos un proyecto de inversión que vamos en nuestra tercera fase, que se llama Estrategia Multidimensional para la Sostenibilidad Ambiental del Campus Universidad Militar Nueva Granada y Conservación de los Recursos Naturales de la Sabana de Bogotá, fase 2. En este momento va a presentar la fase 2. Que es apoyado principalmente por la Rectoría y por la Oficina de Direccionamiento Estratégico, y es un proyecto que hacemos, que llevamos, pues, digamos, de la mano, junto con la profesora María Jaramillo, que también era en su momento la directora del programa de Biología Aplicada. Este proyecto, pues, digamos, llevamos varios años realizándolo y generando resultados de sostenibilidad para la universidad. Este lo inauguramos el año pasado, es el Jardín Botánico de la Universidad, el cual cuenta con 5 zonas, bueno, 6 zonas. En la primera tenemos invernaderos, que es la parte verde. En la 2 tenemos la zona de rehabilitación. En el 3 tenemos el arboreto. En el 4 tenemos el arborado urbano. Y en el 5 tenemos la parte de humedales. Y obviamente el 6 sería el último proyecto que vamos a hacer, que es la recuperación de Ronda del Río Bogotá. Entonces, cada una de esas zonas tiene un objetivo. La primera, el invernadero, pues reconocer, pues, digamos, las especies, las grandes actividades de extensión que tiene la Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas en cuanto a docencia e investigación. La zona de rehabilitación ecológica, que es una zona en la cual, pues, digamos, hemos sembrado diferentes especies para recuperar la zona de Ronda del Río y con vegetación nativa del bosque alto andino. La zona arboreto, que es una zona donde hay una colección de árboles para estudiarlos y exhibirlos, en la cual, pues, digamos, hay diferentes tipos de árboles de diferentes regiones para establecer, pues, digamos, temas de investigación y temas, pues, de reconocimiento de educación ambiental. Un tema arborado urbano, que tenemos, pues, principalmente sembrados árboles, algunos árboles nativos y otros exóticos, de los cuales, pues, prestan servicios ecosistémicos. Entonces es importante reconocer sus bondades estéticas. Y obviamente la zona humedal, que acoge, pues, digamos, diferentes especies de gran importancia para nuestro campus. Hay especies migratorias, especies endémicas, entonces, que están dentro de nuestro humedal. Todas estas fotos que ustedes ven
son fotos de nuestro campus Nueva Granada. Y dentro de esos recorridos hay algunas fichas de especies significativas en la cual, pues digamos, por ejemplo, tenemos el tejuelos y se presenta su hábito, su origen, quién lo poliniza, quién dispersa esas semillas y qué usos tiene. O por ejemplo, el papayuelo. Entonces, esto hace parte, pues digamos, también de la fase 1, en la cual establecimos el herbario y todos estos dibujos salen, pues digamos, obviamente de trabajo de investigadores, estudiantes y de toda la comunidad. Finalmente, para cumplir con el tiempo que me otorgaron, quisiera hacer una reflexión bioética. Me permito citar a dos compañeros, a dos colegas, al profesor Omar Cabrales y al profesor Florentino Márquez, en este párrafo que ellos hacen en el 2017. Es hora de parar, de dejar de producir, consumir y comprar. Llegó la hora de reciclar, renovar y reutilizar, de revivir y asemejar. Nuestra idea de progreso a la de las civilizaciones que desde antaño han trabajado desde otros paradigmas, el perfeccionamiento moral y espiritual, desaprendidos de los bienes materiales y acogidos por los bienes o valores trascendentes que generan una felicidad duradera y estructurada en la verdadera condición humana, desligada del consumo, por siempre insatisfecho. Esta frase, pues digamos, me llamó la atención, sobre todo, digamos, en estos tiempos de pandemia, donde vemos que las cosas materiales no son tan importantes y obviamente debemos pues valorar un poco más pues otras cosas, como es la sostenibilidad, nuestra familia, valorar cosas pequeñas que obviamente van a generar responsabilidad y obviamente pues digamos fortalecimiento de nuestras acciones cuando volvamos nuevamente a tener nuestras vidas ya sin confinamiento. Entonces esto nos pone a pensar en cuáles son las acciones que debemos tomar, cómo va a ser nuestro consumo y cómo va a ser nuestro comportamiento de ahora en adelante con el ambiente y obviamente con nuestras familias. Entonces, pues es una reflexión corta porque estoy pasado como 2 minutos. Entonces, esta sería la intervención. Entonces, quedo atento a sus preguntas, dudas o inquietudes. Muchas gracias por este tiempo que me otorgan. Vale, Oscar, muchas gracias. Muchas gracias por la cita, por la referencia del profesor Florentino y mía, que hemos venido trabajando también desde otros marcos y otros paradigmas, el tema de la sostenibilidad, mucho más ligado a nuestras tradiciones ancestrales. Esperamos seguir trabajando con usted y con todos los aportes que ha hecho para la universidad. Lo felicito por su desempeño el día de hoy y en el programa de Ingeniería Ambiental, que creo que, según le entendí, lo abandonó el domingo para dedicarse a la docencia. Me parece muy bien que se dedique a la docencia y a la investigación, que esa es una gran fortaleza que usted tiene. Nos da unas cifras y unos datos que desconocíamos. En realidad, nos damos cuenta que la universidad de forma muy pertinente está involucrada en el tema de la sostenibilidad. Aún así, pues hay mucho que trabajar, que esperamos siguiendo sus instrucciones y las de todos los profesores que hacen parte de este tema, pues llevar a nuestra universidad a otro tipo de certificaciones y a otro tipo de parámetros que sean mucho más amigables con el medio ambiente. Tenemos varias preguntas. Por ejemplo, Néstor Ardila tiene 2 preguntas muy pertinentes, pero yo quisiera hacerle primero 2. Usted lo mencionó, es necesario que optimicemos el uso de la energía eléctrica porque institucionalmente estamos desfasados, pero individualmente no. La energía solar en el campus es una energía viable. No sé si el caudal del río Bogotá en esa zona nos dé para implementar otro tipo de energía ligado al curso del río, lo que se llama la energía maremotriz. No sé si sea posible. Bueno, dentro de esa pregunta, se ha contemplado, pues digamos, establecer, pues digamos, este tipo de proyectos, pero sería para dotar para el funcionamiento de la planta de tratamiento, que tiene un alto consumo de energía eléctrica.
Ahí, digamos, tenemos un inconveniente porque actualmente la CAR va a hacer una actualización de la Ronda del Río. Entonces, digamos, nosotros no podemos intervenir el río, pues, adicionalmente con esta parte. Adicional, pues, nosotros tenemos un régimen bimodal en, nuestra, en nuestro país. Entonces, las corrientes que allí se generan no son corrientes muy altas. Entonces, lo cual, pues, tendríamos una generación, pero no para alimentar el campo, sino de pronto algunos implementos para apoyar, pues, digamos, sobre todo la planta de tratamiento que queda muy cerca al río Bogotá. Pero sí se ha contemplado este proyecto, algunos proyectos piloto que se han realizado para este tema. Bien, y la última pregunta de mi parte es que nosotros tenemos con un grupo de estudiantes como un grupo de estudio que se llama USU, Universidad Sostenible UMNG. El año pasado participamos en una sembratón de semillas y tenemos entendido que hay un programa de reforestación o de sembrado de individuos arbóreos para el futuro. Entonces, ¿qué se tiene proyectado en ese sentido? Pues para ir comentándole a los integrantes de nuestro grupo para participar. Bueno, sí, señor. Dentro de la estrategia para este año, dentro del proyecto multidimensional, tenemos el fortalecimiento del jardín botánico. Entonces tenemos una zona, una gran zona para hacer el seguimiento del arboreto. El arboreto que yo les presenté está en su fase 1. Tiene aproximadamente 200 individuos arbóreos. La idea es extender esta capacidad con una diferente siembra. En este momento, pues, a esta época ya teníamos que haber sembrado. Obviamente, pues, por el tema de la pandemia, no hemos podido iniciar esa actividad. Pero obviamente, si se tienen, pues, digamos, las semillas, si se tienen las especies, sería bueno que nos compartieran, pues, digamos, esa información para nosotros darle la ubicación estratégica dentro del jardín botánico y obviamente hacer las actividades de siembra con la comunidad. Y muy importante esa noticia, porque obviamente es fortalecimiento de más individuos para nuestra colección. Listo, Oscar. Por favor, ¿puedes leer las preguntas de Néstor? A ver, ya miro Néstor Ardila. Futuribles. Bueno, la huella hídrica. La huella hídrica, profesor Néstor, está incluida en el proyecto para el 2020. Lo que pasa es que no podía extender más el proyecto porque si no, no me voy a graduar del doctorado. No, mentira, eso era un chiste. No, lo que pasa, profe Néstor, es que dentro del proyecto para el 2020 de la fase 3 de nuestro proyecto de sostenibilidad, nosotros incluimos tanto la huella de carbono, la huella ecológica e incluimos la huella hídrica. Entonces, ya esos tres estándares van a quedar dentro de nuestro campus. Y adicional a eso, lo que estamos trabajando es en no generar esa huella solo para el campus, sino para toda la universidad. Su sede Bogotá, que corresponde, pues, digamos, a medicina y a la villa académica, y para la sede campus. Obviamente, como usted sabe, debemos sacar datos individuales por cada una de las sedes, porque primero están ubicadas en diferentes sitios, segundo, el área y los ecosistemas en donde están son totalmente diferentes, entonces tenemos que hacerlo de esa manera. Entonces sí estamos trabajando en esa parte y esos datos los tendremos para este año, a finales de año. Listo, profe. Listo, Oscar, muchas gracias por su conferencia. Ha cerrado usted con broche de oro. Ahora le vamos a dar espacio a Mariana Cárdenas y a Laura Daniela Abril, que nos van a hablar sobre su tema de investigación sobre la deforestación de la Amazonía a causa de la ganadería extensiva. Niñas, buenos días, bienvenidas. Toca que dejes de presentar, Oscar, por favor. Listo. Ya voy a presentar, entonces denme un segundito.
Ahí pueden ver la presentación todos. Sí, señorita. Ok. Vale. Buenos días a todos los presentes. Muchas gracias al profesor Omar Cabrales por su introducción y al director de programa de ingeniería por su presentación. En esta ocasión estaremos hablando principalmente del objetivo de desarrollo número 15, en especial relación con la problemática de la deforestación en la selva amazónica. Todo esto en base a nuestra investigación. Esta presentación se desarrollará alrededor de dos temáticas centrales, las cuales son el ODS número 15 y la deforestación. Para llevar a cabo este objetivo, tendremos diferentes subtemas que nos ayudarán a complementar nuestra explicación central. Primero empezaremos hablando del ODS en general y explicaremos sus metas. Después hablaremos de un concepto que nos ayudará a comprender las consecuencias de llevar a cabo prácticas tan malas para el medio ambiente como lo es la deforestación, que acaban con los recursos que tenemos disponibles en el planeta Tierra. Y finalmente abordaremos la problemática de la deforestación, cerrando con unas medidas y conclusiones que podrán ayudarnos a tomar conciencia sobre nuestras acciones frente al planeta Tierra. Bueno, como les dije anteriormente, esta presentación se basa en nuestro proyecto de investigación y sus avances, por lo que es necesario presentarles el objetivo general. Nuestro objetivo general es sugerir alternativas ecológicas que disminuyan la deforestación en la selva amazónica brasileña en relación con la ganadería extensiva, por medio de una investigación de enfoque mixto y con un método inductivo de tipo etnográfico de investigación social. Cuando me refiero a un enfoque mixto, es la combinación del enfoque cuantitativo y cualitativo. En el enfoque cuantitativo encontraremos análisis de datos numéricos, explicaciones de la realidad y cifras. Y en el enfoque cualitativo encontraremos subjetividad, inversión de la realidad, compilación de datos y descripciones. Cuando me refiero al método inductivo de tipo etnográfico de investigación social, quiero decir que creamos leyes con la observación de hechos y comportamientos, principalmente de una etnia o de su modo de vida, descubriendo así múltiples formas de vida de los seres humanos, en este caso frente a la selva amazónica. Dani. Bueno, como sabemos, cada año el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas realiza un informe acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En él nos muestran los avances que han tenido las acciones mundiales frente a las metas para el año 2030. Y por eso en esta ocasión vamos a utilizar este informe para mostrarles los resultados frente a nuestro ODS de interés, que es el número 15, Vida de Ecosistemas Terrestres, el cual pretende proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. Aparte de este concepto, vamos a ver otro concepto que es el día del sobregiro de la Tierra. Este es un concepto que nos indica el día a partir del cual los humanos empezamos a consumir más recursos de los que la Tierra puede regenerar en un año. Este día se empezó a calcular a partir de 1970 y el año pasado registramos el día más cercano, que fue el 1 de julio. Este cálculo es realizado por la organización Global Footprint Network por medio de la fórmula que estamos viendo acá en la diapositiva, biocapacidad del planeta sobre huella ambiental del planeta, por 365 igual al día de sobregiro de la Tierra. La biocapacidad del planeta es la capacidad para regenerar los recursos y la huella ambiental del planeta es la cantidad de hectáreas que se necesita para producir los recursos y también para procesar nuestros desechos, como lo son los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono.
como estamos viendo en el gráfico de la izquierda de la diapositiva, cada país tiene un día de sobregiro diferente. Y este se mide en cuántos planetas Tierra necesitaríamos si la población mundial viviera como los países que vemos ahí. Si viviéramos como Estados Unidos, necesitaríamos 5 planetas Tierra. Esta organización utiliza 4 factores para realizar esta medición. Estos factores tienen que ver con el estilo de vida que llevan estos planetas y son comida, ciudades, población y energía, que se relacionan a su vez con otros ODS. Por ejemplo, el número 7 con energía asequible y no contaminante, número 11 que son ciudades y comunidades sostenibles, número 12 que son producción y consumo sostenibles. Y todos estos puntos anteriores a su vez se relacionan con el ODS número 15 porque se está deforestando la Amazonía, ya que es una fuente importante de recursos naturales y si nosotros mejoramos nuestro estilo de vida en esos 4 factores, evitaríamos la cantidad de deforestación que estamos presenciando. Bueno, en esta diapositiva vamos a apreciar las cifras de deforestación en la selva amazónica. Como podemos ver en la gráfica, la región amazónica es una región de selva tropical, cuya extensión se divide principalmente en 6 países, los cuales son Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. En cada uno de estos países se presentan focos de deforestación, pero cada uno tiene como diferentes causas de deforestación, como por ejemplo en Colombia, Perú y Bolivia, principalmente la causa de la deforestación se da con fines ilegales como lo son los cultivos de coca. Y otras prácticas como la ganadería, la agricultura y el tráfico ilegal de madera generan focos principalmente en la región de Brasil. Entonces, como podemos apreciar aquí en la gráfica, lo que está en morado son selva que ya está completamente perdida. Entonces, son terrenos infértiles. Lo que está en amarillo son principios de deforestación y lo que está en rojo son focos muy altos de deforestación que a futuro pasarán a ser morado, lo que es selva completamente perdida. También podemos apreciar en la gráfica que Brasil cuenta con la mayor parte de selva amazónica. Específicamente cuenta con el 65% de toda la selva amazónica y esto hace que la situación sea aún más preocupante. Las cifras que llaman la atención acerca de la deforestación en Brasil son como las que vemos en la cita que está en la diapositiva. Dice, la Amazonía es la mayor región de bosque tropical del planeta y desde 1970 se ha perdido solo en Brasil una superficie forestal más grande de toda Francia. Además de esto, en el 2015 se presentó el pico más alto de deforestación en esta región, con 800.000 hectáreas de selva virgen completamente destruidas. Por otro lado, en el 2016, 49 activistas ecologistas fueron asesinados en Brasil, y 9 de cada 10 de estos asesinatos ocurrieron en Brasil, en la Amazonía. Pero este problema no es solo un problema del país o del gobierno local que se esté llevando, sino que es un problema que a todos nos concierne, ya que todos tenemos que ver con la destrucción o construcción de este ecosistema, como veremos a continuación en las cifras de deforestación en Colombia. Entonces, como nos indica el enunciado que se encuentra en la diapositiva, hasta el 15 de abril de este año, aún con presencia, digamos, de la pandemia que estamos viviendo, en Colombia se han deforestado 75.000 hectáreas de bosque, encendiendo las alarmas, puesto que el año pasado, por esta misma época, la deforestación era de 55.000 hectáreas. Entonces, no es que, digamos, la pandemia nos esté deteniendo la destrucción de un ecosistema tan importante, sino que la deforestación sigue aumentando día tras día. Y este es un fenómeno que en Colombia no parece mejorar. Principalmente la deforestación en Colombia se da en zonas de gobernabilidad baja o de presencia de actores armados, lo cual significa muchas más dificultades ante la presencia, digamos, de programas o instituciones ambientales que puedan ayudar a reducir, digamos, estos efectos que afectan tanto a la selva amazónica.
También lo preocupante de este fenómeno es la vulnerabilidad de resguardos indígenas como Yaguará o Nucat Macú, los cuales han registrado diversas intervenciones a causa de la construcción de vías, registro de nuevas veredas, presencia de fincas ganaderas y cultivos de coca, entre otras actividades ilegales. Recientemente se registraron 280 kilómetros de vías a cielo abierto en esta zona. Hago una aclaración ahí. Para poder construir vías, digamos, en la selva amazónica, es necesario deforestar. Y además, el hato ganadero ha aumentado en 690,000 cabezas de ganado en tan solo los últimos 4 años. Y para terminar, digamos, con las malas noticias, los cultivos ilegales de eucalipto y palma están afectando los alrededores del Parque Natural de Chiribiquete, alimentando así el foco de deforestación en Colombia, principalmente en la zona de Mapiripan, en el Meta. Bueno, como ya lo dijo mi compañera, todos tenemos una parte de responsabilidad en lo que está ocurriendo en la selva amazónica, porque las dos causas más significativas de la deforestación en Brasil son la ganadería y la agricultura. Prácticas como los cultivos de soya, en las cuales grandes empresas como Monsanto deciden tomar sectores selva adentro y de grandes magnitudes para así llevar a cabo sus cultivos de soya, que principalmente son de soya transgénica, los cuales necesitan mayores cantidades de terreno. Por otro lado, estas empresas también han participado en proyectos políticos que tienen como fin la extensión de la frontera agrícola en el territorio brasileño. De la mano de estas grandes empresas también se encuentran los ganaderos, que son los responsables del mayor porcentaje de deforestación en este territorio, puesto que ellos necesitan adaptar el terreno para la manutención de una red en grandes cantidades. Primero, para mantener una red se necesita una hectárea, entonces necesitan un terreno que les permita esas condiciones. Entonces, si tienen 5 reses, sería un terreno de 5 hectáreas, son 5 hectáreas deforestadas y así sucesivamente. Por otro lado, necesitan un terreno alterno a este, el cual les permite cumplir con los ciclos de rotación de silvopastoreo, evitando así que sus reses generen un sedentarismo, porque la zona del Brasil se caracteriza por su carne de tipo de exportación. Y si las reses son sedentarias, van a generar grasa, y esto permite que ya no cumpla con esos estándares de exportación. Además, necesitan adoptar otras locaciones, así como los bebederos de agua. Es por esto que las fincas ganaderas son tan grandes y necesitan de tanto espacio, lo cual implica mayor zona deforestada. Por otro lado, estas dos prácticas están muy relacionadas, porque la expansión de cultivos de soya en Brasil se debe al aumento de la demanda mundial de este producto. Y es que gran parte de los piensos que utiliza la ganadería industrial para alimentar pollos, cerdos, vacas y entre otros animales tienen como elemento principal la soya. Entonces, a medida que aumente nuestro consumo mundial de carne o proteína animal, ellos van a necesitar más piensos, lo que significa que van a necesitar más cultivos de soya para satisfacer esta demanda, lo cual implica mayores hectáreas deforestadas. Entonces, no cambia que estemos en la casa, porque igual en la casa seguimos consumiendo proteínas animales y esto es lo que necesitamos cambiar. Si nuestros hábitos continúan así, con nuestra dieta altísima en proteínas animales, seguiremos motivando a las dos prácticas que ya nombré anteriormente, y esto nos va a llevar a unas consecuencias nefastas, como las resumimos acá en estas infografías. La primera es la pérdida de biodiversidad, que ya está ocurriendo a un ritmo muy acelerado, y es que cuando estamos deforestando estamos destruyendo el hábitat de muchas especies, lo que genera que cuando ellas vuelven a su territorio ya no lo encuentran de la misma manera y se tienen que desplazar. Y como toda la tierra se está calentando, al momento de desplazarse, ellas encuentran temperaturas tan altas en otras zonas, y como no se adaptan, se empiezan a extinguir porque no resisten estas altas temperaturas. La segunda es la degradación de los suelos,
y nos afecta a la mayoría. Según esto, afecta a una quinta parte de la superficie terrestre y la vida de 1.000 millones de personas. La degradación de los suelos se da porque la tierra empieza a perder nutrientes y tiene varias causas. Se puede dar por malas prácticas, como lo son la ganadería y la agricultura, y también por las altas temperaturas del planeta, que ayudan a que se presenten muchas sequías a lo largo del año, que contribuye a la desertificación de los suelos. Estas altas temperaturas que se están presentando en el planeta van muy de la mano con los gases de efecto invernadero y también van de la mano con lo que está pasando en la selva amazónica, porque en la década de los 90 la selva absorbía 2.000 millones de toneladas de CO2 y ahora este proceso se ha reducido a la mitad. Esto pasa porque la absorción de estas toneladas de CO2 se daba por medio de los árboles. Y cuando estamos deforestando, al momento de cortar los árboles, todas estas toneladas de CO2 son liberadas nuevamente a la atmósfera, lo cual genera la contaminación. Además, por otro lado, las heces de las vacas también liberan otro gas de efecto invernadero, que es el metano, el cual 100 millones de toneladas de metano contiene el mismo efecto que 2.500 millones de toneladas de CO2. Y entre estos dos gases están deteriorando significativamente la atmósfera. Mari, no tienes activado el micrófono. Sí, ya, qué pena. Como ya hemos visto a lo largo de la diapositiva, todas estas problemáticas de la deforestación requieren necesariamente medidas. Y no hay que conformarnos, sino que hay que actuar y mitigar con los efectos del calentamiento y además de eso, adaptarnos. Por eso debemos contar con estas medidas que también pueden ayudarnos a cumplir las metas de la Agenda 2015 de los ODS y reducir niveles de la deforestación en la selva amazónica, conocida también como el pulmón del mundo. Entonces, la primera medida sería políticas de cero deforestación. Especialmente el gobierno brasileño debe comprometerse a implementar el cumplimiento de compromisos internacionales, respetando así los derechos de los pueblos indígenas, ya que el hogar de estas comunidades es la selva amazónica, contando con más de 26 etnias y con una población aproximada de 47.000 miembros y 14 familias lingüísticas. Esto deja en evidencia que las comunidades indígenas son parte de nuestra comunidad y también son fuente muy rica en cultura. Estas comunidades también aportan a la preservación y cuidado de la flora y fauna de la selva. Dicho esto, las comunidades indígenas son muy importantes en muchos aspectos para la vida y supervivencia, principalmente de la selva amazónica. Como segunda medida tenemos promover la responsabilidad empresarial. Como ya es conocido, en este tipo de ecosistemas tan ricos, digamos, en recursos, empresas o multinacionales se ubican en estos lugares, por lo que estas empresas, al ubicarse en esta región, deben estar comprometidas con la responsabilidad empresarial y evitar su participación en lo más posible en proyectos que puedan impactar negativamente los ecosistemas amazónicos. Este tipo de reglamentos normalmente por las empresas es ignorado o simplemente no le dan importancia, ya que esto genera costos elevados el preservar ecosistemas como estos, pero no saben que digamos que el costo que vamos a pagar si no cuidamos un ecosistema como estos que son tan ricos en recursos, la consecuencia va a ser muchísimo más costosa. Como tercera y cuarta medida será más que todo de los empresarios, que será cumplir reglamentos como el EUTR y evitar el comercio de productos que tengan materias primas procedentes de la deforestación. Los países de la Unión Europea deben cumplir el reglamento de la madera, o también conocido como el EUTR, por sus siglas en inglés que corresponden a
European Union Timber Regulation, que me explico a qué se refiere este reglamento. Este reglamento impide la entrada de Europa de productos forestales procedentes de destrucción de bosques, en este caso la deforestación en la selva amazónica. La Unión Europea debe poner en marcha su plan en contra a la deforestación, evitando el comercio de materias primas como lo son la soya, la carne, el aceite de palma, la madera o el papel, que procedan de la deforestación. En estas dos medidas vemos cómo, reitero, todos somos responsables de la destrucción o construcción de, en este caso, la selva amazónica, ya que no necesariamente tenemos que tener parte de la selva para ser responsables de ella, sino que en este caso Europa, que es un continente alejado, también toma acción y al poner su granito de arena puede generar grandes cambios al momento de la destrucción de la selva amazónica. Como quinta y sexta medida, que es la que nos concierne a nosotros como individuos, es adoptar estilos de vida y consumo sostenibles y adoptar dietas bajas en proteína animal. Nosotros como sociedad debemos adoptar estilos de vida y consumo sostenibles, evitando el consumo innecesario, el derroche de recursos y realizando una compra consciente y comprometida con el planeta y los derechos humanos. Entre los estilos de vida es necesario es necesario mencionar la necesidad de adoptar dietas bajas en proteína animal, en donde predominen principalmente alimentos vegetales, ecológicos o locales. Tenemos que consumir menos carne o de mejor calidad, desechando los productos procedentes de sistemas extensivos, como lo son en este caso la ganadería extensiva, y apoyando la ganadería local en régimen intensivo y ecológico. Bueno, hay varias conclusiones que podemos sacar de toda la presentación y todos los hechos que hemos expuesto en ella. La primera es que la ganadería es el responsable del mayor porcentaje de deforestación en la selva amazónica. Y esto debe motivarnos a adoptar estilos de vida diferentes, como las dietas que no incluyan proteínas animales. Ya sabemos que tenemos dos alternativas, como lo puede ser el vegetarianismo o el veganismo. En segundo lugar, también que Brasil debe adquirir mayor responsabilidad frente a la conservación de la selva amazónica. Como lo nombramos anteriormente, Brasil es el país con mayor porcentaje de selva amazónica y también es el menor interesado por tomar acciones frente a lo que pasa en este territorio, y esto tenemos que cambiarlo, porque tenemos que hacer acciones conjuntas entre todos los países que tenemos porciones de selva amazónica para mejorar. Es importante también adoptar un estilo de vida responsable y sostenible, porque como lo hemos enfatizado, digamos, a lo largo de todo este espacio, un estilo de vida responsable nos llevará a cumplir con otros ODS y mitigar los efectos del calentamiento global, porque ya esto no tiene reversa. El calentamiento global está pasando y ya no podemos hacer nada, pero sí podemos mitigar sus efectos y adaptarnos a él. Y si cumplimos con un estilo de vida como nos lo proponen los ODS, lo vamos a lograr. Finalmente, y no menos importante, tenemos que darle mayor importancia a las comunidades nativas. Tenemos que entender que este es su territorio y que ellos necesitan de la protección de sus derechos. Entonces, dependen de la preservación de su territorio y la no intervención en su estilo de vida. Entonces, nuestra invitación con esta presentación es que adoptemos mejores hábitos, que sean más amigables con el ambiente. Pensemos la posibilidad de empezar transiciones a unas dietas bajas en proteínas animales y que seamos más conscientes de que las comunidades nativas tienen diferentes estilos de vida que nos pueden aportar mucho para la conservación de estos ecosistemas tan importantes y que tenemos que aprender más de ellos. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.
Qué bien, niñas, muchas gracias por su participación. Veo que han avanzado bastante en su proyecto. A las generaciones como las de ustedes es a quien les compete de manera directa trabajar de manera intensa en cada una de las propuestas que han hecho, que veo que las han retomado no solamente de las propuestas de las Naciones Unidas, sino de Greenpeace. Puntualmente quisiera hacerles dos preguntas. La primera es, ¿por qué en el marco de la pandemia se ha deforestado más la selva amazónica colombiana? ¿Qué será lo que ha ocurrido? ¿Qué información tiene? Bueno, profe, hay varios datos y es que el primero, el año pasado tuvimos una temporada de sequía tardía. Entonces, como eso desplaza los ciclos de crecimiento en la selva amazónica, atrasó la deforestación para este año. Entonces, lo que se iba a deforestar en diciembre, lo estamos deforestando ahorita todo en este año. Esa es una explicación. Y la otra es que la gente aprovechó pues el confinamiento nacional para entrar a deforestar zonas ilegalmente. Como lo dijo Mariana, especialmente en Chiribiquete, porque el año pasado se dio una reducción de 30 guardabosques en esa zona. Entonces la zona sur está totalmente desprotegida y por eso ha aumentado la deforestación, especialmente en esa zona. Vale, muchas gracias. Y la segunda pregunta es, pues pudieron escuchar la presentación de Oscar, en el que nos dio una perspectiva generalizada de lo que está haciendo la universidad en torno a la sostenibilidad y todos los proyectos que tenemos. ¿Cómo creen ustedes que los estudiantes podrían participar de manera mucho más directa en todos estos proyectos? Pues actividades así, digamos, si llegamos a volver a la presencialidad, considero que sería muy importante tener como lugares en donde podamos reciclar, por así decirlo, como hojas o cuadernos que ya no utilicen, o digamos los cuadernos que no completamos en un semestre, reutilizarlos para el siguiente o utilizar ese tipo de hojas, porque queramos o no, los cuadernos son causa de la deforestación también. Sería como un... Vale, niñas, muchas gracias. Bien. ¿Algo más? No. Listo. Una pregunta. Sí, Laura. Creo que hay una pregunta en el chat. Sí, cuéntanos. Ok. Dice, a partir de la investigación realizada, ¿consideran que es más viable consumir carnes blancas, pollo, pavo, etcétera, en comparación con el consumo de carnes rojas para disminuir el impacto ambiental? Sí. Sí, ese sería un inicio, porque igual no se puede hacer, digamos, que una transición tan drástica de ya voy a ser vegetariana de un día para otro, sino que hay que empezar poco a poco, porque también hay factores a los que tu cuerpo se tiene que adaptar. Pero también es importante tener en cuenta que la crianza de pollo también está generando deforestación, porque los piensos que utilizan para su crianza provienen también de la soya. Y por otro lado, los galpones y esto, las fincas son muy grandes y necesitan cantidades de hectáreas deforestadas. Sí es bueno en una transición, pero pues la idea es que ya seamos parte de estas dietas completamente. Por mi parte, hay otra pregunta. ¿Han pensado tomar la decisión de adaptar una dieta vegana o vegetariana? Por mi parte, sí. Incluso ya me falta dejar solamente la carne de pescado y termino mi transición completa. Y pues por mi parte también, como dijo mi compañera, el consumir carnes blancas no es la solución completa, pero sí es un gran paso. Y es como la puerta a empezar una vida y una vida más sostenible con el planeta, porque la carne roja de por sí es demasiado mala. Por ejemplo, en mi casa sí
han disminuido de 1 a 10, un 9%, el consumo de carne roja, y pues así vamos consumiendo menos carne roja y, como dijo mi compañera, nuestro cuerpo se va acostumbrando a otro tipo de proteínas, como lo son, digamos, el aguacate o los granos, que pueden reemplazar la carne. Otra pregunta. No. Muchísimas gracias por su presencia. Sí, es una pregunta. Muchísimas gracias por la presentación. Sabiendo que el Amazonas es un gran pulmón, ¿es posible que por lo menos los países de Sudamérica se unan y obliguen a Brasil a disminuir la deforestación, o los países externos no se involucren en eso? Ok, referente a de los países de Sudamérica, realmente existen como alianzas que, digamos, para disminuir estos efectos, pero este tipo de alianzas no se ven aplicadas o no ayudan, por lo que yo recalqué que el gobierno brasileño tiene la principal responsabilidad de empezar a tomar acciones. Tristemente, esto no se ha visto o no se ha evidenciado. Ya podemos verlo con los incendios que han ocurrido. El último incendio que ocurrió en la selva amazónica, en donde pues no hubo resultados o acciones inmediatas para salvar las comunidades, los animales o la biodiversidad, o los países externos no se pueden involucrar en esto. Pues, otros países sí, ¿no? Porque, como lo nombró Mariana en la presentación, tenemos el papel de la Unión Europea, sería muy importante en este caso. Si ellos dejan de consumir los productos provenientes de la deforestación, disminuirían estas prácticas considerablemente. Hay que pensarlo como desde la vista de un negocio. Si la gente no va a demandar, entonces la rentabilidad de este negocio acá se va a perder y vamos a dejar de deforestar. Y esta presión la pueden ejercer los países externos desde los acuerdos internacionales que se tienen. Como dijo mi compañera, también en la ONU, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ellos también pues ayudan o intentan lo máximo en disminuir este tipo de impactos ambientales y en ecosistemas tan grandes y fundamentales como lo es la selva amazónica. Entonces, sí, solo es cuestión como de querer y de que cada uno ponga su granito de arena. Simplemente podemos empezar a reciclar, podemos disminuir las proteínas de origen animal y así, poco a poco. Como dijo mi compañera, es cuestión de oferta y demanda. Si nosotros dejamos de demandar carne de res, se generarán grandes cambios en donde hayan cultivos de ganado, o sea, donde haya ganado, no necesariamente solo en la selva amazónica, sino en muchos territorios más. Una última pregunta, niños. Ok. ¿Existen acuerdos o convenios legales que protejan estos ecosistemas desde la jurisdicción colombiana en su territorio? Pues Colombia también está adscrita a los ODS y tiene sus propias metas locales, se encuentra cumpliéndolas. Y también por medio del Ministerio de Ambiente se han realizado jurisdicciones. Y esto porque las empresas, para llevar prácticas en estas zonas, se tienen que pasar ciertos procesos y proyectos de acuerdo al impacto ambiental. Lo que pasa es que la mayoría del problema acá en Colombia es la deforestación ilegal. También para el tráfico ilegal de madera, o como lo había dicho Mariana, para los cultivos de coca. Todo esto es ilegal y ahí es donde estamos fallando, en el control de estas prácticas ilegales. Sí, como dijo mi compañera, perdón, profe, como dijo mi compañera, los acuerdos como tal legales sí existen y protegen como tal estos ecosistemas, pero hay una gran zona gris que viene siendo la ilegalidad, el narcotráfico, los cultivos de coca. Más que todo es la ilegalidad lo que afecta en gran medida a los ecosistemas
principalmente de Colombia. Y ya. Listo, niñas, muchas gracias por su participación en este último webinario en el que hablamos de ODS y sostenibilidad. Le voy a dar la palabra a Natalie Acero, de la Oficina de Direccionamiento Estratégico, quien quiere saludarlas. Natalie, hola. Profe Omar, muchísimas gracias. Daniela, Mariana, gracias por su participación. Para nosotros como universidad es muy importante que los estudiantes también se vinculen en estas iniciativas que estamos teniendo a nivel institucional y que también corresponden pues a los nuevos lineamientos de orden mundial. Quiero agradecerle especialmente también al profesor Oscar Javier Bernal por su participación y el apoyo que siempre ha tenido con nosotros en estas conferencias. Muchas gracias. Gracias a ti por tu participación. Pues esperamos poder contar contigo también para los proyectos que ya en varias oportunidades hemos mencionado durante estas charlas, pues que se les darán a conocer a ustedes oportunamente para que también podamos contar con la participación de estudiantes. Comentarles que vamos a poner a su disposición las grabaciones de estos seminarios que hemos tenido y todas las inquietudes que ustedes puedan llegar a tener en torno a estas temáticas, con gusto las recibiremos en la Oficina de Direccionamiento Estratégico. Considero que más o menos dentro de una semana ya podemos contar con todo el repositorio documental para que ustedes tengan pues toda la información a disposición. Y agradecerle pues una vez más al profesor Omar Cabrales y a la Facultad de Educación y Humanidades que pues han tenido a bien el apoyo con la Oficina de Direccionamiento Estratégico y pues que contribuyen de manera importante a todos los proyectos que tenemos en el camino. Vale, Natalie, muchas gracias. Gracias de nuevo a Oscar, a Daniela y a Mariana por su participación. Es tarea de todos nosotros seguir emprendiendo en estos temas al interior de nuestra universidad, al interior de nuestro país, gestar toda una cantidad de programas y proyectos para seguir combatiendo el cambio, la crisis climática. Como lo mencionaron ahorita ustedes de manera muy pertinente, me place sobremanera que hayan empezado a asumir una dieta vegana. Ustedes saben que yo lo soy también desde hace muchos años. Eso es un tema importante, que vayamos avanzando en esto con la respectiva supervisión y asesoría de las personas que conocen de ese tema. Un saludo muy cordial a todos nuestros participantes. El día de hoy terminamos, pero esto no finaliza aquí. Empezando clases, la próxima semana vamos a dejar un mes de receso en el que vamos a consolidar toda esta información y en el mes de septiembre comenzaremos de nuevo con toda una gama de proyectos y de iniciativas que van a consolidar nuestra universidad como la universidad bandera, como la universidad ejemplar en el respeto por el medio ambiente, por nuestro campus, que es un campus abierto a toda la comunidad, que esperamos de nuevo contar con todos ustedes. Muchas gracias a todos y nos vemos entonces hasta pronto. Hasta luego. Muchas gracias.